¿Cómo es que nos amamos más a nosotros mismos que a los demás, pero valoramos más la opinión de los demás que la nuestra propia? Marco Aurelio. Hay una prisión que no tiene rejas ni muros, pero que con frecuencia nos limita más que los barrotes físicos. Esta cárcel invisible es la dependencia de la aprobación ajena y es la prisión en la que nosotros mismos nos encerramos cada vez que dejamos que la mirada de los demás decida por nosotros. Lo que haces, lo que dices, cómo te vistes, la profesión que eliges, gran parte de nuestra vida está condicionada por nuestro miedo al juicio ajeno. Los estoicos reconocían hace milenios el daño de estos grilletes sociales y sus recomendaciones para romperlos, que veremos enseguida, siguen siendo igual de efectivas. La paradoja moderna es que ahora tenemos más libertad individual que en cualquier momento anterior de la humanidad, pero estamos más expuestos que nunca al juicio constante de miles de desconocidos en las redes sociales. Dejamos que nuestra valía se defina por los likes, los comentarios anónimos y los algoritmos que amplifican la crítica. Hace 2000 años, Marco Aurelio, Epicteto y Séneca escribieron con claridad sobre la ansiedad social. Y aunque no conocían TikTok ni Instagram, entendían a la perfección la naturaleza humana. El ser humano, decían, busca pertenecer y con ello inevitablemente teme el rechazo. Para los estoicos, esta ansiedad no era un rasgo de la personalidad, sino una enfermedad de la perspectiva. Comprendieron, mucho antes de que existiera la psicología moderna, que el ser humano tiene una tendencia natural y peligrosa a depositar las llaves de su propia felicidad en el bolsillo de un extraño. Y a partir de ahí construyeron una idea liberadora, que la tranquilidad no depende de controlar lo que otros piensan, sino de dejar de necesitar su aprobación. Antes de arrancar, te recuerdo que este nuevo episodio de La Ciudadela Interior está patrocinado por mi libro Invicto, que combina filosofía estoica con psicología moderna para ayudarte a lograr más y sufrir menos. Ha sido traducido a más de 10 idiomas y acumula más de 300.000 lectores, pero lo más importante es que recibo mensajes casi a diario de personas que han mejorado sus vidas gracias a las enseñanzas del libro. Puedes echar un vistazo a Invicto clásico en tapa blanda o a Invicto ilustrado, que además de tener tapa dura, contiene ilustraciones que facilitan interiorizar algunas de sus ideas. O si prefieres, está también disponible en versión digital y audiolibro. Y una novedad con la colaboración de Minimae es que diseñamos una lámina con el rostro de Marco Aurelio, muy bonita, pero que al acercarte tiene sorpresa porque contiene el libro entero de Invicto en miniatura. Puedes ver todo en tiendafitnessrevolucionario.com, todo junto, tiendafitnessrevolucionario.com, también en Amazon o por supuesto en tu librería favorita. Y si ya has leído Invicto, puedes regalarle una copia a alguien a quien creas que le puede ayudar o incluso dejar una revisión en Amazon que también nos ayuda. Y ahora sí, veamos cómo dejar de vivir para gustar. Antes de pasar a las recomendaciones estoicas, conviene entender las raíces evolutivas de nuestra sensibilidad al juicio ajeno. Y para ello debemos recordar que los humanos somos seres tremendamente sociales. Un humano aislado en un entorno natural tiene muy pocas probabilidades de sobrevivir. No somos especialmente fuertes, ni rápidos, no tenemos garras ni veneno. Lo que nos hace temibles como especie es la coordinación social, nuestra capacidad de colaborar con los demás. Durante casi toda nuestra historia evolutiva vivíamos en pequeños grupos donde todo el mundo se conocía. Tu reputación era pública, permanente y determinante. No había forma de escapar de ella mudándose de ciudad o creando un perfil nuevo en Instagram. Lo que los demás pensaban de ti condicionaba absolutamente todo. Si te ayudaban cuando estabas enfermo, si compartían comida contigo en época de escasez, si te defendían de amenazas externas, si podías encontrar pareja. El resultado más extremo de perder la aprobación del grupo era el ostracismo, la expulsión de la comunidad. Y en el entorno en el que evolucionamos, ser expulsado del grupo equivalía casi siempre a la propia muerte. Y por eso el rechazo social duele tanto. La evolución no hizo el dolor social arbitrariamente desagradable. Lo hizo así porque la percepción de ser rechazado requería una respuesta urgente. Si el dolor físico te avisa de que tu cuerpo está en peligro, el dolor social te avisa de que tu posición en el grupo y por tanto también tu supervivencia está en riesgo. Hoy sabemos que el rechazo social activa la misma región cerebral que el dolor físico. Tu cerebro procesa la exclusión social y el daño físico con los mismos circuitos porque evolutivamente ambas señales indicaban el mismo tipo de peligro. Por todo lo anterior, el cerebro humano dedica una cantidad enorme de recursos a lo que se llama cognición social.
Tenemos regiones cerebrales especializadas en leer emociones ajenas, en inferir los estados mentales de otros, en ponernos en el lugar de los demás. De hecho, estas regiones se activan cuando tu mente divaga. Cuando no tenemos un objetivo específico que requiera nuestra atención, el cerebro vuelve automáticamente a preguntas sociales. ¿Cómo me fue en aquella conversación? ¿Qué quiso decir con eso? ¿Cómo me van a ver mañana? ¿Qué pensarán de mi decisión? Y esto no es un fallo del sistema, es tu cerebro funcionando exactamente como evolucionó para sobrevivir durante gran parte de nuestra existencia. El resultado de millones de años de presión selectiva es un cerebro hipersensible a las señales de estatus. Monitorizamos constantemente y en gran medida de manera inconsciente nuestra posición relativa en el grupo. Las señales de que estamos ascendiendo, como el elogio o el reconocimiento, activan el sistema de recompensa dopaminérgica. Las señales de que estamos descendiendo, como la crítica, el rechazo o la simple indiferencia, activan respuestas de amenaza que incluyen el cortisol y la inflamación. Los individuos que se perciben de menor estatus tienen niveles más altos de cortisol, peores marcadores inmunológicos y mayor incidencia de enfermedades cardiovasculares. En resumen, el cuerpo trata la pérdida de estatus como una emergencia biológica. El problema es que ese sistema ancestral no distingue entre los contextos reales de amenaza, como la expulsión del grupo tribal en nuestro pasado salvaje, y los falsos peligros sociales del mundo moderno, como un comentario en redes sociales, una mirada que interpretamos como desaprobación, lo que opinan nuestros amigos de nuestras decisiones. Pero a pesar de que lo entendemos intelectualmente, seguimos sintiendo esa imperiosa necesidad de recibir la aprobación de los demás y evitar su crítica. Y el resultado no es solo sufrimiento inmediato, sino con frecuencia llevar una vida que no es realmente nuestra. Pasemos, por tanto, a la terapia estoica, a las recomendaciones para regular nuestra ansiedad social. Y fíjate que digo regular, no eliminar, porque jamás podrás ser indiferente a la opinión de los demás. Es más, probablemente tu vida sería peor si no te importase en absoluto lo que opinan de ti. Por tanto, el objetivo final no es tanto eliminar esa ansiedad, sino evitar que te cause más sufrimiento del necesario y sobre todo evitar que te haga actuar de manera incorrecta o, como dirían los estoicos, que te aleje de la virtud. Primera recomendación: entiende que tu reputación no depende de ti. Una de las herramientas más poderosas de esta filosofía es la llamada dicotomía estoica. Epicteto lo describe en las primeras líneas del Enquiridión, el manual que durante milenios fue texto de cabecera para emperadores, generales y filósofos. De las cosas que existen, unas dependen de nosotros y otras no. De nosotros dependen la opinión, el impulso, el deseo, la aversión y, en una palabra, todo lo que es acción nuestra. No dependen de nosotros el cuerpo, la reputación, los cargos y, en una palabra, todo lo que no es acción nuestra. Como ves, Epicteto coloca la reputación o lo que otros piensan de nosotros de manera clara y explícita en la lista de lo que no está en nuestro poder, no como algo secundario o anecdótico, sino como una declaración filosófica de primer orden. ¿Por qué? Porque la opinión que otros tienen de ti se forma en sus mentes, con sus filtros, sus experiencias, sus proyecciones. Tú puedes influir en cómo te presentas, por supuesto, pero no tienes control real sobre cómo eso será interpretado por los demás. Intentar controlar la opinión que otros tienen de ti no solo es poco útil, sino que es agotador. Por el contrario, aceptar que no tienes ese poder es liberador. Y por supuesto, esto no quiere decir que debas ignorar tu reputación o que la opinión que otros tienen de ti no influya en tu vida. Es evidente que la opinión que tiene de ti tu jefe o tus clientes influirá en tu carrera profesional o que la opinión que tiene de ti tu pareja influirá en la calidad de tu relación. Pero el foco, como siempre, debe estar en actuar sobre lo que puedes controlar. Y como vimos, no puedes controlar tu reputación, pero sí puedes controlar el esfuerzo que haces en el trabajo, el trato que das a tus clientes o a tu pareja. Y curiosamente, al poner el foco en actuar con virtud, tu reputación tenderá a mejorar. Pero de nuevo, debes centrarte en las acciones que controlas y no en cómo son percibidas, que está fuera de tu control. De hecho, la misma acción creará opiniones distintas en las mentes de distintas personas. Y esto conecta con la segunda recomendación, que es evaluar a esas personas cuyas opiniones tanto te preocupan. Ponte a examinar de cerca quiénes son los que te alaban o te critican. Mira sus vidas privadas, sus banquetes, sus ocupaciones. ¿Son estos necios que no saben ni quiénes son ellos mismos aquellos cuya aprobación buscas con tanto afán? Marco Aurelio.
El mensaje de fondo no es que ignores la crítica o la opinión de los demás. Hay gente que sabe más que tú, que tiene más experiencia que tú, que quizá incluso te quiere ayudar a mejorar. Si recibes una crítica que te ayuda a corregir un error, acéptala de buen gusto. Esto no es rendirte al juicio ajeno, es aprender. Pero, como decía Marco Aurelio, muchas de las personas a las que queremos impresionar o cuyo beneplácito queremos lograr no son un modelo de nada, no son personas que realmente respetemos por su virtud o admiremos por su sabiduría. Y sin embargo, permitimos que sus opiniones condicionen cómo nos sentimos o incluso cómo vivimos. Penetra en sus almas, mira qué clase de jueces son y qué clase de jueces son para sí mismos. Examina sus principios, observa qué cosas evitan y cuáles persiguen. ¿No es una vergüenza que la opinión de esos que ni se conocen a sí mismos te cause trastorno? Marco Aurelio. Una de las técnicas estoicas más potentes para desactivar la dependencia de la aprobación ajena es lo que podríamos llamar la inversión de perspectiva. Preguntarte no qué piensan de ti, sino qué piensas tú de quien te juzga. Epicteto lo plantea de manera directa. Si alguien te entrega tu cuerpo a cualquier persona que pase por la calle, te indignarías. ¿Y no te avergüenza entregar tu mente a cualquiera que te insulte o te critique para que la perturbe y la revuelva? La pregunta que Epicteto nos lanza es profunda. ¿Esa persona merece tener tanto poder sobre cómo me siento? ¿Tiene esa persona el conocimiento, el carácter, la información suficiente para que su opinión sobre mi vida sea una guía confiable? Y en la mayoría de los casos la respuesta es no. Pero hay una variante todavía más profunda de este ejercicio que es la que practicaba Marco Aurelio. Preguntarte no solo si merece tu atención quien juzga, sino si lo que juzga es siquiera real. Los juicios sobre nosotros rara vez se basan en hechos objetivos. Con frecuencia se basan en interpretaciones parciales, proyecciones, comparaciones y los propios miedos de quien juzga. Cuando alguien te critica por ser demasiado ambicioso, a menudo está proyectando su propia incomodidad con su falta de ambición. Cuando alguien te dice que eres un poco raro, está midiendo con su propia regla una vida que tiene aspiraciones distintas. Entiende que el elogio y la crítica no te definen, o como veremos en la siguiente recomendación, el valor de las cosas no depende de las opiniones. Cualquier cosa que es bella de verdad, lo es por sí misma. El elogio no es parte de su belleza. Por eso, algo no se vuelve mejor porque lo halaguen, ni peor porque lo critiquen. Esto aplica incluso a las cosas no materiales. Lo que es bello de verdad, como la justicia, la honestidad o la bondad, ¿qué necesita de los demás? ¿Acaso la ley es mejor porque alguien la aplauda? ¿O la verdad desaparece si alguien la ataca? ¿Brilla menos el oro porque nadie diga que es bonito? Marco Aurelio. En nuestra cultura de validación digital, Marco Aurelio te recordaría que una buena acción no vale más porque tenga 1000 likes, ni una verdad se vuelve mentira porque sea rechazada por la mayoría. La virtud es autosuficiente. Si haces algo bien, la satisfacción debe venir de la calidad del trabajo mismo, no del aplauso del jefe o de tus amigos. La recompensa de una buena acción es haberla hecho. Marco Aurelio. Y de la misma manera, la crítica no te degrada. Al igual que el oro no deja de brillar porque alguien lo insulte, tu carácter no se mancha por lo que otros piensen, siempre y cuando actúes bajo tus principios. Si alguien te parece bueno, no necesitas que se lo parezca también a los demás. Epicteto. Es decir, la opinión más importante sobre tu vida debería ser la tuya propia, por lo que la siguiente recomendación es desarrollar un tribunal interno. Los estoicos no proponían como tal una práctica de meditación o mindfulness como hoy la llamamos, pero sí recomendaban dedicar unos minutos al final del día a reflexionar sobre nuestro comportamiento. Cada día me retiro y examino el día entero. Recorro de memoria lo que he dicho y lo que he hecho. Nada me oculto, nada me paso por alto. Séneca, sobre la ira 3:36. Uno de los objetivos de esta práctica era desarrollar criterio propio, tener un estándar al que someter nuestras acciones antes y después de ejecutarlas. No el estándar de lo que pensarán, sino el estándar de quién queremos ser. Examínate, obsérvate, descúbrete. Y cuando hayas descubierto que has hecho algo que desearías que nadie supiera, nótalo y no lo repitas. Sé tu crítico más severo. Séneca. Este examen diario no tiene nada que ver con el autoflagelo, no es rumiar lo que salió mal para sentirte peor, es exactamente lo contrario.
Una revisión honesta que te da información sobre si tus acciones están alineadas con tus valores, independientemente de cómo las recibieron los demás. La pregunta que nos propone Séneca no es ¿qué pensaron hoy de mí? La pregunta es ¿fui hoy la persona que quiero ser? Y esta diferencia cambia por completo el eje de referencia. Y cuando tienes un eje de referencia interno sólido, el externo pierde gran parte de su poder. Puedes ser criticado sin hundirte porque ya tienes tu propio veredicto, tienes un ancla y ese ancla es tu carácter, no la opinión del público. Marco Aurelio, que gobernaba el imperio más poderoso del mundo, anotaba en su diario sus errores, sus miedos, sus dudas. No buscaba presentar una imagen impoluta ni siquiera para sí mismo, y esa honestidad radical es, paradójicamente, la actitud más valiente. Como decía Séneca, debes ser tu crítico más severo, pero la contrapartida de esta idea es que debes ser también tu principal fan y buscar tu propio aplauso. Epicteto usaba el ejemplo de un cantante con miedo escénico. En la soledad de su estudio cantaba y tocaba su arpa a la perfección, pero al subirse al escenario su voz se debilitaba y su arpa desafinaba. ¿Por qué la ansiedad? Porque ahora está preocupado por su reputación, algo fuera de su control. El músico siente ansiedad porque no quiere simplemente cantar bien, sino ganar el aplauso de los demás. Su error es asignar a la respuesta de su audiencia más valor que a su propia actuación, lo único que está directamente bajo su control. Sé tu propio espectador. Busca tu propio aplauso. Séneca. Para Epicteto, este artista domina el arte de la música, pero no domina el arte de la vida. Le falta sabiduría, lo único que le libraría de su miedo a la crítica. Y paradójicamente, al ignorar el aplauso de su audiencia, lo obtendrá con más facilidad al eliminar la ansiedad y concentrar toda su energía en su actuación, lo único que está realmente bajo su control. Pero más allá de eso, los estoicos alertaban del peligro de obsesionarse con el reconocimiento externo. Muchas personas que obtienen elogios y aplausos descubren que en lugar de saciarse, el hambre aumenta. Necesitan más likes, más validación, más audiencia. El elogio crea tolerancia igual que una droga. Necesitas dosis cada vez mayores para sentir lo mismo. Epicteto lo llamaba la servidumbre de los honores. Quien vive para el aplauso es esclavo del aplauso. Cuando llega la crítica, y siempre llega, se derrumba porque ha construido su identidad sobre arena. El estoicismo te propone construir sobre roca el carácter interior que no depende de la temperatura del público. Marco Aurelio es quizá el ejemplo histórico más extraordinario de alguien que practicó esta filosofía en condiciones extremas. Como emperador era consciente en todo momento de que miles de personas tenían una opinión sobre sus decisiones. Senadores que tramaban contra él, filósofos que lo criticaban, generales que lo desafiaban, el pueblo que a veces lo aclamaba y otras lo culpaba de las plagas o las guerras. Marco Aurelio nunca fue ajeno al ruido de su imperio y sin embargo en sus meditaciones encontramos a un hombre que se pelea consigo mismo constantemente por no dejarse gobernar por la opinión ajena y que vuelve una y otra vez a la misma idea. La naturaleza de lo razonable no admite que ceda ante la opinión de la multitud, sino que atiende a la razón. Tomaba decisiones según lo que consideraba más justo y razonable, no más popular. Y para reducir ese impulso tan humano de perseguir el halago, practicaba la descomposición o reducción objetiva, una de las técnicas que explico en Invicto. Esta técnica consiste en despojar a un evento o deseo de su carga emocional y de sus adornos románticos para observarlo como lo que es en su nivel más básico y material. ¿Qué es, pues, lo que debe ser estimado? ¿Acaso el estrépito de las manos? No. Por consiguiente, tampoco el estrépito de las lenguas, pues las alabanzas de la multitud no son más que un estrépito de lenguas. Has descartado, pues, también la vanagloria. Marco Aurelio. En lugar de llamar al aplauso reconocimiento o honor, Marco Aurelio lo llama estrépito de las manos. Reduce un acto social complejo a un simple sonido de piel chocando contra piel. Y al definir las alabanzas como un estrépito de lenguas, despoja a la opinión pública de su autoridad. Si la alabanza es solo ruido físico, no tiene poder para alterar tu paz interior o tu carácter. Otra herramienta estoica para mitigar el impacto emocional de la crítica o la necesidad de reconocimiento es el distanciamiento. Los estoicos proponían mirar todo con la perspectiva de la distancia física y temporal. Por ejemplo, al proyectarnos al futuro, nos damos cuenta de lo poco relevantes que son la mayoría de las cosas que ahora nos preocupan tanto como la opinión de los demás.
Muy pronto habrás olvidado todo. Muy pronto todos se habrán olvidado de ti. Incluso los que te recuerdan serán olvidados. Marco Aurelio. La mayoría de las opiniones que tanto tememos ni siquiera sobrevivirán una semana en la memoria de quien las emitió, y sin embargo las dejamos alterar nuestras decisiones vitales más importantes. El miedo al juicio ajeno raramente es proporcional al juicio real. Lo amplificamos, lo anticipamos, lo proyectamos. Construimos en nuestra mente versiones catastrofizadas de cómo nos ven los demás, que en la mayoría de los casos son puras ficciones. Dejamos de publicar, de hablar, de crear, de arriesgarnos, porque tememos una reacción que muy probablemente no ocurrirá, o que si ocurre será mucho menos grave y menos duradera de lo que imaginamos. Y de hecho, conviene recordar que la gente piensa mucho menos en nosotros de lo que creemos. Este es el llamado efecto foco, o la tendencia a pensar que los demás nos prestan más atención de lo que lo hacen en realidad. Dado que nosotros somos plenamente conscientes de nuestras inquietudes e inseguridades, asumimos que son también evidentes para los demás, pero no suele ser cierto. Las otras personas no solo ignoran nuestro mundo interno, sino que están mucho más preocupadas por lo que otros piensan de sus propias inquietudes. Entender que el foco social no brilla más sobre nosotros que sobre los demás es liberador. Nos ayuda a ser nosotros mismos y a reducir nuestra ansiedad por el qué pensarán. La mayoría del tiempo están pensando en lo que otros pensarán de ellos. Hasta ahora, las técnicas propuestas han sido cognitivas, es decir, buscan modificar directamente tu perspectiva, tu forma de pensar. Pero los estoicos entendían también el gran poder de las técnicas conductuales, es decir, de cambiar nuestro comportamiento, ya que con frecuencia la acción es la forma más directa de recablear la mente. Y en este sentido proponían aplicar la llamada incomodidad voluntaria, es decir, exponernos a dosis pequeñas de las cosas que tememos para darnos cuenta de que podemos tolerarlas, de que no son tan malas como pensamos. Y aplicado a la temática de hoy, se trata de exponerse voluntariamente al juicio ajeno. Como hemos visto, los estoicos consideraban que la ansiedad social es una forma de esclavitud. Si te aterra que los demás piensen mal de ti, esas personas se convierten en tus amos. Para romper estas cadenas, diseñaron un entrenamiento de choque, la exposición voluntaria al ridículo. La idea no es ser irrespetuoso, sino demostrarle a tu sistema nervioso que el juicio de los demás no tiene el poder de herirte físicamente ni de destruir tu carácter. Catón el joven, uno de los estoicos más implacables, practicaba esto de manera deliberada. En una Roma donde la moda y la apariencia dictaban el estatus social, Catón vestía túnicas de colores inusuales o de cortes pasados de moda. También solía caminar descalzo por la ciudad, algo considerado impropio para un magistrado de alto rango como era él. ¿Por qué lo hacía? No era por excentricidad, sino para acostumbrarse a sentir vergüenza solo de las cosas que realmente merecen vergüenza, como la falta de virtud, y a despreciar la vergüenza que proviene simplemente de la opinión ajena. Si podía soportar que la gente se riera de su ropa en el foro, nada que un enemigo dijera sobre su integridad podría afectarle. ¿Cómo puedes aplicar esta idea en tu vida moderna? De muchas maneras. Por ejemplo, si eres una persona perfeccionista, intenta relajar los estándares en algún ámbito con poco impacto. Si batallas con frecuencia con ideas como no publico esta foto porque no está suficientemente bien, no lo digo porque me van a criticar, no empiezo el proyecto porque si falla, ¿qué van a pensar? Atrévete a mostrar cosas imperfectas. El perfeccionismo en muchos casos no es un estándar de calidad elevado, es miedo al juicio disfrazado de exigencia. La persona perfeccionista no espera que algo sea objetivamente perfecto, espera que nadie pueda criticarlo. Es una estrategia de evitación, no de excelencia. Al hacer cosas que no son perfectas y observar que tampoco pasa nada grave, tu miedo al rechazo se reducirá. Siguiendo el ejemplo de Catón, podrías practicar algún ejercicio de ridículo controlado. Haz algo ligeramente inusual que invite a la mirada ajena pero que no sea dañino. Por ejemplo, cantar en un karaoke a pesar de que lo hagas fatal, usar calcetines de distinto color o tararear en un ascensor. Al exponerte al juicio de forma intencional pero con bajo riesgo, logras lo que los psicólogos modernos llaman habituación. El objetivo es llegar a un punto donde la risa o el susurro del otro sea como el sonido de la lluvia. Algo que sucede fuera de ti, que puedes observar, pero que no tiene por qué mojar tu paz interior. Como diría Séneca, sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Al exponerte, obligas a tu imaginación a rendirse ante la evidencia de que el juicio ajeno es, en última instancia, inofensivo. En resumen, los estoicos no negaban nuestra profunda naturaleza social, sabían que el juicio de los demás importa, que el rechazo duele y que la aprobación reconforta, no eran ingenuos.
Pero también entendían algo que hoy seguimos olvidando. Cuando haces depender tu paz interior de algo que no controlas, te vuelves frágil, vives pendiente, reaccionas en lugar de decidir y poco a poco dejas de ser tú mismo y de vivir tu propia vida. La propuesta estoica no es dejar de escuchar, sino elegir mejor a quién escuchar. No es ignorar la crítica, sino filtrarla. No es eliminar la necesidad de pertenecer, sino evitar que esa necesidad gobierne tu vida. Porque al final la pregunta importante no es qué piensan de ti, la pregunta es, ¿estás viviendo de acuerdo a lo que tú consideras correcto? Si la respuesta es sí, el elogio sobra y la crítica se suaviza. Si la respuesta es no, ningún aplauso lo compensa. Marco Aurelio lo entendió con claridad. Todo ese ruido que hoy parece tan importante, la opinión, la fama, la aprobación, es efímero, se desvanece, se olvida. Y lo único que permanece, lo único que realmente construyes, es tu carácter.